¿Te fijas? Oye, a propósito de ministro de Hacienda, Jorge, el 23 de enero de 2022, o sea, recién electo Boric sin haber asumido, tú decías en una columna, leo, te cito, Marcel no está dispuesto a hipotecar su reputación asociándola a un desastre económico. Ambas aspiraciones de Boric y Marcel solo pueden realizarse morigerando fuertemente el ímpetu disruptivo tanto del programa de gobierno como de la convención constituyente. ¿Qué dirías hoy? ¿Que Boric se morigeró? ¿Sigues pensando que Marcel no hipotecó su reputación asociándose a un desastre económico? Buena pregunta. A ver, vamos a los hechos, ¿ah? Porque uno nunca sabe lo que están pensando las personas, ¿no? No sabemos lo que tienen en su cerebro o en su espíritu. Es obvio que esto fue gato pardo, este gobierno. Y el Partido Comunista lo va a recordar. Y si el gobierno de derecha, si es que es de derecha, en los próximos 4 años falla, no te quepa duda que el que venga de izquierda, que va a ser una variante del Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera, va a decir, es que no nos dejaron gobernar. Claro. O sea, ya habla con Jadwe, digamos. O sea, esto fue gato pardo. Piensa tú que la reforma previsional, que yo fui crítico, pero no por las razones que la derecha normalmente es crítica. La derecha es crítica y raja vestidura porque el sistema de reparto. Eso es falso. Ya, a ver. En el esquema que se hizo en la reforma previsional, entre 70 y 80% de los beneficios más inmediatos que hay en los próximos 10, 15, 20 años están financiados con gasto público. Que era como la derecha decía que había que hacerlo. Entre 70 y 80. Nunca va a haber tanta administración de fondos por parte de la AFP como la que se prevé, si es que esta cosa se aplica y sigue aplicándose en el futuro. Es una reforma que la ministra bailaba cumbia celebrando, no sé qué bailó, por cumbia parece, ¿no? Mientras José Piñera decía que era un respaldo enorme al sistema de... Sí. Las soluciones fueron de mercado, o sea, los problemas de competencia se resolvieron con licitación. Eso es gatopardismo, o sea, es más que gatopardismo, es un perfeccionamiento, a mi juicio no lo había hecho por otros motivos, no por los que la mayoría de la derecha dijo que no le gustaba, o la gente que dice que no le gusta y que de derecha dice que por otros motivos bien importantes, pero en términos de sistema, esto es gatopardo puro, o sea, es más que gatopardo, o sea, no hubo cambio. Recordemos que en el programa de gobierno había creación de empresas regionales constructoras. Estaba el programa. Había creación de ferretería, la empresa nacional de creo que era de una fundición de cobre. O sea, esto fue gato pardo absoluto. Ya, pero a ver, pero absoluto, no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que perdieron la Constitución. Sí, Tal vez esa fue la causa. Sí, ¿ah? esa fue la causa. Esa fue la causa. Pero que fue gato pardo, porque gato pardo, que las porque podían haber dicho, otras, claro. porque podían haber dicho, perdimos la Constitución y no pudimos hacer programa. No. Lo que se está diciendo es que sí, hemos logrado avances y hay un legado, y la AFP, pero todo es un decorado para algo que en realidad no podría haber sido mucho peor. O sea, no hubo un cambio acá. ¿Tú dices? No hubo un cambio. Lo que hubo es lo que hay una profundización de la decadencia, eso sí. Ya. Hay más permisos, hay más regulaciones, hay más grupos. Ya, pero no hay una revolución. No. Es una profundización de la decadencia en que veníamos, pero aquí no hay una... O sea, tú rescatas a Marcel entonces. ¿Ah? Tú rescatas la gestión de Marcel entonces. Bueno, tú dices a contenido, dices. No sé si atribuirle causalidad a Marcel a esta altura o no. ¿Ah? Ahora, lo que sí creo, y yo le tenía harta fe hasta el último año, porque a mí me cuesta creer a esta altura que el error que hubo en la recaudación es tan grosero que me cuesta creer que haya sido un error. Porque cuando tú mira lo que pasa, cuando tú te equivocas en la recaudación, tú mantienes el gasto. Entonces tú dices, y vamos a gastar todo esto. Y después cuadra con la recaudación y la recaudación no se cumplió. No se cumplió. Pero lograste gastar en un montón de cosas que, bueno, aquí están los 623 funcionarios del Ministerio de Cultura, el aumento de 150 millones en el presupuesto, los 1.100 periodistas, los 100 Ya, tú dices, él se lo creyó que iba a recaudar. No sé si creyó, o el profesor quiso creer y entonces mantuvo un nivel de gasto. O sea aquí lo que no se hizo en reformas profundas, que bueno que no lo hicieron, se pagó más empleo público, más gastos, más transferencias. ¿Me entiendes? O
O sea, Bueno, entró un grupo más a la mesa. financió al activismo que eventualmente haga posible el día de mañana las reformas. Ya, Pero, eso ya, claro, especulación, especulación, pero en el fondo no, definitivamente aquí no hubo o sea, nada que se parezca a un cambio radical de nada. Estamos en el peor de los mundos. Estamos manteniendo, no sé si el peor del mundo, no es el peor del mundo en ningún caso, pero es un mundo muy mediocre, donde tú mantienes todas las reglas, en principio, de una economía social de mercado, pero tienes tan interferido el mercado que no deja operar el mercado. Claro, es como un capitalismo. Entonces, al final lo único que se crean son rentas, porque si yo soy el único que estoy acá, porque nadie más puede invertir. Ya, pero Jorge, las dos alternativas que tú das son pésimas, porque hay dos alternativas. O el ministro Marcel se equivocó de una manera ya brutal, o no le importó equivocarse para endeudarse. Claro. O no le importó tergiversar para poder endeudarse. No sé qué es lo que es mejor. Con un sesgo, no tengo idea, pero fíjate que no sería el primer ministro que se equivoca intencionadamente. Ya, Hernán Vigi tenía como meta bajar el gasto público y se equivocó varios años en la predicción de inflación. Ya. Predecía menos inflación de la que había. Ya. Entonces reajustaba oye, vamos a mantener el salario real y después había más inflación y por esa vía tú fuiste... Yo podría pasar una ley mañana y decir, ¿sabe que la PGU la vamos a reajustar en función de la inflación que esperamos? Y hacer una predicción, porque no estar todos los años. Ya. Entonces una predicción del próximo año vamos a tener inflación del 2 por año, va a ser 6 y al final es 3, entonces 9 y hay 3 puntos en que tú lograste el objetivo que realmente querías, que era bajarla. Entonces... yo veo el último año que pasó y digo, este error de un punto entero el PIB en la recaudación, lo he repensado. ¿No será que, a lo mejor nunca pensaron que era tanto, pensaron que era menos, puede ser, pero que está un poco la predicción hacia arriba, se pasa de presupuesto para justificar el gasto. Se justifica el gasto y después, uy. Ya, pero eso, Jorge, si se trata de comprometer prestigio, eso no sé. A ver, te voy a recordar una columna tuya. Vamos a verlo este año que viene. Te voy a recordar una columna tuya, que fue, yo creo que una de las primeras que leí, un año después de que tú dijeras esto, Marcel no va a hipotecar su prestigio, tú sacaste una columna que se llama El Ministro y los 40 proyectos, del 9 de julio de 2023, para los que quieran verla, pueden verlo en la página web tuya, ¿no? De Quiroz Asociado, no sé cómo se llama ya. Sí. En esa página web pueden ver todas las columnas que son geniales, que se refería a la exposición del ministro Marcel en el Chile Day, ¿no es cierto? En ella hacías notar que el ministro de Hacienda de nuestro país, en una instancia internacional, básicamente, para decirlo en fino, había recurrido a una fantasía, digámoslo así. A mí me sorprendió mucho la columna. O sea, yo no podía creerlo, no solo por el contenido de la columna, porque en el fondo, Jorge, tú estabas diciendo que había mentido. Había faltado la verdad. Ya, Jorge. O sea, tú no eres político. Mi abogado faltó la verdad. Mi abogado siempre ha dicho, nunca diga que alguien miente, siempre diga que faltó la verdad. Es salvaje, pero en este país hace una diferencia enorme porque nadie se siente ofendido si te dicen faltó la verdad. Bueno, faltó la verdad de una manera que era imposible pensarlo de otra manera. Y a mí me llamó la atención primero, bueno, la columna era muy buena, impresionante. Me acuerdo de haberla comentado en mi entorno, con mi familia y qué sé yo. Pero lo que más me llamó la atención es que eso se quedara reducido al ámbito de una columna, que no fuera recogido por la prensa, porque era una cosa, desde mi punto de vista, completamente escandalosa. O sea, era el ministro de Hacienda, instancia internacional, diciendo que estaba todo fantástico y que estaban en marcha una cantidad de cosas que no estaban en marcha, algunas se habían hasta descartado, recuerdo. ¿Eso no te dice algo a ti respecto de qué es lo que puedes pensar de un ministro de Hacienda? Bueno, del país también. Por supuesto. Mira, déjame recordar un minuto, tal vez para no mandar a todos a leer mis columnas, pero se decía que había 40 proyectos de hidrógeno. Sí. Y lo que ocurre es que el ministro presentó un cuadro, un mapa, y bastaba contar. Si tú contabas, había 21. Y no había ni para qué contar porque estaban numerados, ¿no? Entonces estaba 21 y ahí dice más de 40 proyectos y abajo uno cuenta y son 21. Y los 21 bastaba mirar una letita chica que decía NIDF, que no se había tomado una decisión de inversión. O sea, esa fue una conversación. O sea, eso fue alguien que fue a la COL, fue dando con esta idea. Ya, ok, lo vamos a dar. Ya.
Después, los que sí estaban operando eran menos de una milésima del sistema eléctrico nacional. Y uno que estaba, y ese fue el que me llamó la atención porque habían sido clientes míos, nunca pudo aprobar el proyecto, o sea, se aburrieron con la exigencia que pusieron, que era totalmente insólita, y se llevaron prácticamente el mismo proyecto a Texas. Sí. Ahora bien. O sea, dijo 40, había 21 en el mapa, de los 21 muchos eran conversaciones, otro ya había sido descartado, sí. Y esto era en la exposición ahora, en Chile Day. Ese episodio, partamos haciendo las críticas por casa. Ya. ¿Dónde estaban los centros de estudio de la derecha? Sí. ¿Dónde estaban los expertos en energía de la derecha? ¿Sabes qué pasa acá? Y que me perdonen mis amigos algunos. Es muy poca la gente que está haciendo la pega práctica. Claro. Cuando yo digo el detalle, contar los proyectos. Hoy es contar. Ahora, ¿qué le pasó al ministro Marcel? Yo en esto voy a ser generoso con el ministro Marcel. ¿Ya? Y no es que sea gran amigo de él, pero a lo mejor lo conoció antes, no fue. Pero cuando los ministros hacen estas presentaciones, normalmente le piden a los ministerios, mándenme lo que tengan de acá, porque tiene que ir a vender Chile, esa es la verdad, todos los ministros van a vender Chile. Entonces, esto es lo que ha hecho el Ministerio de Energía, o la Comisión Nacional de Energía, o la Corfo, alguno de esos. Le mandaron, partió corriendo y mostró el mapa, y cuando un ministro muestra un mapa, no sé si lo puedo mostrar aquí ahí está el mapa, ¿ah? Muestra y dice más de 40 proyectos. Claro, nadie contó. Igual se ve que no son 40. Pero... No, más de 40, se ve el mapa, Chile, en fin. Y ya, pues. y seguimos andando. Pero fue un escándalo. O sea, no fue un escándalo. Pues eso es lo que te digo. Si claro. Yo me acuerdo de haberlo recogido, creo que debo haber hablado en 3 comentarios semanales. Yo hago unos comentarios, unos videos con comentarios semanales. Debo haber estado 3 comentarios semanales hablando de esto. Me acuerdo que me escribían: tienes que cuidar a Marcel. Y tú decías, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en los idiotas? No, es que Marcel, pobre, está que hace lo que puede y no sé qué. Yo digo, bueno, ya, pero ¿cómo como país? Siempre hay que dar con la verdad. Como país vamos a estar que esto no pasa, esto, como dices tú, esto fue un escándalo. Pero esto no fue un escándalo. Eso a mí fue lo que más me sorprendió por lejos, que no fue un escándalo, ahora, que no fue tema. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que hemos hablado antes de la decadencia, y bueno, se nos va a acabar. Hemos hablado poco de la decadencia. De hecho, vamos a empezar a hablar ahora de la decadencia. Pero parte del tema, y esto voy a decir algo que no se ha dicho mucho, pero en Chile hay como una anomia generalizada. Esto de que la gente que va del Transantiago, el 40% no paga, nadie paga. El que ha habido diputados parlamentarios que tenían deuda del CAE, o sea. Pero creo que esa anomia también ha llegado a las élites técnicas. Ese es mi principal, porque uno tiene que ver a los pares. Debe ser porque nosotros en nuestra oficina somos súper prácticos, y estamos siempre metidos con los pies en el barro, porque atendemos a empresas y resolvemos problemas particulares a ellas. Los artículos que yo escribo son un esfuerzo pro bono que hacemos en la oficina, porque detrás de cada artículo hay pega. Pero cada vez yo veo que es una élite técnica que se ve tentada por hablar de cosas superestructurales y generales y no entrar al detalle. El proyecto de permisología es un muy buen ejemplo. Porque entrar al detalle habría sido hacer esto. Pásame 150, bueno, descubrir 150 permisos que tengo que eliminar. Hay que hacer una pega. Obvio. No, pues yo hago un diseño, una agencia que se va a encargar de esto. Es más fácil escribir eso que ir a la pega. Eliminar permiso. Ya, pero eso sí es decadencia, Jorge, porque en el fondo lo otro es decir nada. Eso es decadencia. Oye, hay que. Y también acá, o sea, aquí me acuerdo que después de esto hubo una iniciativa que me pareció muy bien, que la organizó Hernán Cheira ahí en la Universidad del Desarrollo, y hubo un grupo que se juntó a hablar del hidrógeno verde. A raíz de esto, no sé si sería de esto. Y estaba no sé cuál es el cargo exactamente, si es viceministro, presidente de la Corfo, el señor Benavente. Lo primero que dice él es que para la Corfo y el gobierno el tema de hidrógeno verde hay que pensarlo a 30 años. Yo levanté la mano, y no fue el único que levantó la mano, había otro empresario que le pasó lo mismo, coincidimos. No tengo idea dónde vamos a estar en 30 años. Nadie sabe. Yo voy a decir eso a mi hijo, voy a pensarlo, pero esto es de largo plazo. O sea, el largo plazo es una muy buena excusa para hacer cosas que hay que hacer hoy día. O
sea, dime cuáles son los resultados de los próximos 2 años, 3 años, cómo los vamos a medir. Eso tenía el presidente Piñera. Sí, sí, eso. ¿Cómo se miden los resultados a corto plazo, a mediano plazo? Pero, entonces, es una forma de no de decir, sí, hay problemas, ya lo vamos a ver, pero pensémoslo. No, ¿sabéis que el mundo va muy rápido? Competimos, se nos pasa la vieja, como se dice en buen chileno, y si nosotros no estamos con virtud trabajando en el detalle. No, es que lo otro no es trabajar nomás. Entonces yo también tengo un poco esa sensación. Uno ve los artículos en el diario, uno ve los análisis de la reforma política, por ejemplo. Me estoy saliendo del tema, pero cuando tú ves las opiniones sobre la reforma política, no pasan de ser opiniones respecto de que es importante resolver un problema que se llama fragmentación, respecto de la cual nadie sabe nada. Nadie ha revisado cuáles han sido realmente los acuerdos o no acuerdos a los que se ha llegado, qué efecto en verdad ha tenido el discolaje en la toma o no toma de decisiones, en qué consiste la reforma política. Entonces ya uno, y de repente, claro, da la sensación de voz que clama en el desierto, porque en el fondo se instalan estas especies como de clichés, estas generalidades, digamos, y de ahí no hay cómo combatir. Incluso respecto a la reforma política, oye, hay muchas otras reformas políticas para resolver el problema de la fragmentación, no solamente, y es discutible que haya realmente un problema de fragmentación o que nuestros principales problemas vengan de ahí, porque ha habido muchos acuerdos, muy malos acuerdos, que ha sido problema de acuerdos más que de desacuerdos. Claro, yo me acuerdo, hablando de acuerdos, uno se acuerda de algunos acuerdos. Me acuerdo del de educación en época de Bachelet. Bachelet 2 fue, ¿sí? La Revolución Pingüina, ¿no? Sí. ¿O no? Ya se me perdió. Sí. ¿Ya? Ahí, no, fue Bachelet 1. Se me perdió. Se me estoy confundiendo. No importa. Pero, Bachelet 2 fue el desastre. La Revolución Pingüina fue Bachelet 1. Ah, eso, pero ya. Y hubo un acuerdo de educación. Ya. En la época en que todavía no había fragmentación. Y aparecen, tomamos la mano, desde Carlos Larraín y Hernán Larraín hasta Escalona. Acuerdo de educación, y cada uno se dio en sus puntos, qué sé yo. Se hace la nueva ley de educación. Lo único que ocurrió en educación desde entonces es que el gasto público se multiplicó en un 60-70% en educación. Y todos los resultados peores están igual de malos que antes. Punto. Y había gran acuerdo, bloques, o sea, no había fragmentación, no hay nada que echarle la culpa a nada. Reforma pensiones, ley Karim, ley 40 horas, la ley Lafkenche, la esta, la otra, o sea, podemos... lo que pasa es que en esas tú puedes, te aseguro que va a haber alguien en la mesa que respecto a cada una de las que nombraste va a diferir. Pero en la que te acabo de decir, son 2 más 2, 4. Ya no hay dos lecturas. Gastaste el 50% más 60, 70, en fin, está medido. Y las pruebas internacionales están todas peor. Punto. O sea, la productividad del gasto fue 0. Y se hizo en periodo de grande acuerdo. De hecho, estamos... Ahora, no soy un gran experto en el tema político en absoluto. No soy experto, no tengo competencia, pero es una... Claro, uno viendo de fuera dice, bueno, esta gente entenderá más. Yo te digo, en el lado técnico-económico, mi percepción, un poquito... A mí me encanta la economía, le tengo amor a la economía. Mi percepción es que se le ha perdido el respeto al trabajo en serio y de detalle. Y esa cuestión es bien grave cuando estamos en estas circunstancias. Porque cuando tú te llenaste de... O sea, cuando la economía era libre, como fue alguna vez, el detalle no era muy importante. Porque tenemos aranceles parejos, tasa baja, libertad de acción. Había que tener algunos instrumentos de regulación, un poquito del mercado, la uso, posición de dominio, las corrupciones, punto. Cuando tú te llenaste de regulaciones, o tú, y como tú no puedes hacer lo que dice Sebastián, porque hay que partir de cero, eso es imposible, entonces tú no te queda otra que entrar al detalle. No hay otra manera. Porque nos va a eliminar todas, ¿no? De hecho, tú lo pusiste dramático. Iván Poduje me decía el otro día, los gobiernos tienen que pensar, comentábamos el plan de acción inmediata, me decía, los gobiernos tienen que contar con que tienen 40 meses de gobierno, creo que decía 40, pero en la práctica era como el último año muy perdido. Tú lo pusiste mucho más complejo, 90 días, y yo estoy de acuerdo contigo, son 90 días en los cuales puedes empujar una cosa en serio. Y ojalá la primera semana.
¿Ah? Y ojalá la primera Y ojalá la primera semana. Claro. De hecho, tú hablabas también del tema de los grupos de interés, de ahorrar. Son dos medidas políticamente incorrectas y electoralmente costosas. Tú dices, claro, esto se tiene que legitimar por la vía de una presentación a Sí. la opinión pública que sea razonable. Si tú has hecho el trabajo de detalle, tú vas a poder persuadir. Si no lo has hecho, no solo no vas a tener el proyecto, sino que tampoco vas a poder persuadir. Con el trabajo de detalle tú persuades, con el ejemplo. Si tú ves algunas de mis columnas, como esta de los 40 proyectos, es el ejemplo el que mueve. O sea, a mí me llegaron... Yo no estoy en las redes, entonces me llegan, es como una tertulia, me llegan los conocidos, pero movió mucho piso porque hizo la cuestión, pero elemental lo hice, fue contar y ver lo que decía la nota al pie. Es Claro, como, bueno, eso te da cuenta un poco de la actitud. Como dices tú criticas, por una parte, cómo está operando la economía, los economistas, la prensa. Porque era una columna, estaba ahí. Claro. O sea, ¿qué nivel de fiscalización? Es más, te habían hecho la pega. O sea, en el caso mío, recogí esa cuestión, la pega estaba hecha. Tú te habías dado la molestia de ver. O sea, cero... Oye, es como lo que pasó con el tema de la pobreza, que ese fue otro artículo que hicimos nosotros. Ya, eso no me acuerdo qué. Nosotros, cuando salió el dato de pobreza oficial, 6,5%, que teníamos menos pobreza que Noruega. Ya. Mucha gente dijo, no puede ser, algo pasa, no sé qué. Pero nadie hizo la pega que hicimos nosotros en la oficina, que no nos paga nadie por eso, y no somos centro de estudio, que fue sencillamente, yo dije, esta cuestión me suena rara, no es mi expertise la pobreza, pero yo me encerré un fin de semana en mi casa y me leí toda la metodología, completa, de la CACEN, de todo. Llegué el lunes y le dije a mi gente, colega mío, socio, más jóvenes que yo, tengo una hipótesis de lo que está pasando acá. La hipótesis mía es que hay un problema con el arriendo imputado, que está subestimando la pobreza, y no quiero entrar en el detalle porque nos tomaría 20 minutos, y que es muy evidente que puede estar pasando, pero la única manera de comprobarlo es que nosotros sacamos un programa en que leamos de nuevo la CACEN, en que hagamos el mismo programa que el gobierno no entrega, pero para reproducir los cuadros del gobierno, y encontremos si en los cálculos intermedios se confirma mi hipótesis. Cosa que hicimos, nos tomó 2 días. Completo. Y se comprobó nuestra hipótesis, y entonces corregimos los datos de pobreza. Y nos dio 11%, no 6,5%. Y nos da que esta baja de pobreza que viene de antes, también las de atrás también están subestimando la pobreza real. Y lo publicamos en el Mercurio, pero además publiqué el documento técnico. Debo decir que el senador Ruminol, García Ruminol, presidente del Senado saliente, me llama el domingo, y es algo que me impresionó muy favorablemente de tener parlamentarios de ese nivel, y me dice, Jorge, porque nos conocíamos de antes por los temas, necesito entender esto. Y llega a mi oficina a las 8 de la mañana con un cuaderno y un lápiz, y no se para hasta que no entiende todo. ¿Por qué el cálculo da distinto? Y lo mismo hizo la senadora Rincón. ¿Es Matea la senadora Rincón? Es Matea. Efectivamente. Es Matea y el senador García Ruminol. Ya, pero eso es una cosa rarísima. Sí, los dos son muy Mateos. Sí. No, digo que es un fenómeno curioso. Pero ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿Y los centros de estudio de la derecha? No, si no existen, Jorge. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo te puedo decir dónde estaban en la convención. Te puedo decir dónde estaban en la convención, que tú dices, a ver, si tenemos que elegir una instancia, un hito, un momento de mayor riesgo en nuestro país de los últimos 30, 40 años, o sea, ¿dónde estuvo? O sea, ¿cuál fue el momento más crítico? El 2019 y la convención, en que en verdad sí se aprobaba eso, sí, claro. Chao, digamos, acabó. Sí, claro. Los partidos políticos no estuvieron. Cuando te digo no estuvieron, te estoy diciendo que yo asistía a las reuniones de la UDI, del grupo de convencionales UDI, y había una comunicación y estábamos viendo las cosas. Cuando no iba yo, iba a la Rocío Cantario, Rocío Cantario me hacía una razón. Bueno, los partidos intervinieron en 2 ocasiones. Una, para ver quién iba a ejercer de 7º vicepresidente adjunto en la convención. Que era un cargo, imagínate lo que era ser 7º vicepresidente adjunto. O sea, esto es como Boric peleando contigo en Twitter. Claro. No, peor. Claro. Digamos, esta cosa como pequeña, ¿te fijas? Claro. Entonces, como era un año, había que dividírselo. Al final se lo dividieron. Entonces, 3 meses para ti, 3 meses para mí. ¿Para qué? Para hacer una cosa así, como uno dice, ¿qué relevancia tiene? Claro. Y la segunda vez fue cuando estaba en discusión el tema del Senado.
pero no la institución republicana. Ah. La discusión fue cuándo se acababa el Senado, porque acababan de elegir senadores, partidos políticos al margen. No sé, libertad de desarrollo, no sé, pero yo no hubo un apoyo técnico serio de parte de los institutos. En buena hora, porque yo creo que al final esto se derrotó gracias a cientos de grupos individuales. Yo formé uno con otra gente y después nos dimos cuenta, fue espontáneo, de repente miramos al lado y había cientos. Ayudaron mucho los retiros, porque el 60% le habían metido en la cabeza a través de las mentiras de las redes que la plata no estaba. Sí. Y descubrió que la plata estaba, Sí. y además después descubrió que se la iban a quitar, y hasta ahí nomás llegó llegó el amigo, ¿quién es el que decía que no es tu platita, sino que usaste Stingo. el señor Stingo. Y bueno, hay que tratar de cambiar las cosas. Yo quiero agregar que uno tiene que tratar de cambiar y ayudar. Yo, por ejemplo, hago mis cuestiones en la oficina, pro bono, estas las que hago, pero también me he integrado, me acabo de integrar al Instituto de Libertad. Y están haciendo, creo que, alguna pega bien chora a nivel del municipio. Ya. Y quiero colaborar ahí porque uno tiene que colaborar, y las críticas tienen que ser bien recibidas y echarle para adelante, pero el énfasis tiene que ser de detalle a esta altura. Sí. No sirve si las demás cosas más o menos las sabemos.